Bienvenidos a este nuevo viaje a través del tiempo. Antes de sumergirte en esta fascinante exploración, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte actualizado de cada nuevo episodio. A lo largo de los siglos, los imperios han surgido y caído, los gobernantes han librado batallas épicas y la humanidad ha hecho descubrimientos extraordinarios, pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. Cuando llegó el momento de necesidad, sin la comodidad de un baño moderno, ¿cómo afrontaron la situación nuestros antepasados? Queridos viajeros en el tiempo, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo era la higiene íntima en la Edad Media? Sí, no todos los caballeros usaban solo la espada para luchar contra los males cotidianos. Hoy exploraremos los métodos a menudo poco ortodoxos que se utilizan para la limpieza después de visitar el propio trono. Antes de comenzar este resbaladizo viaje a través de la historia, deja un súper me gusta, toma tu papel higiénico y vámonos. El baño medieval, una experiencia muy diferente a la actual. Olvídese de la privacidad, del agua corriente y del aroma a lavanda. En la Edad Media, ir al baño era un desafío diario y para muchos, una experiencia poco placentera. En primer lugar, el concepto de baño tal y como lo conocemos hoy en día no existía. El término letrina deriva del latín lavatrina, que indicaba un lugar para lavarse, pero la idea de higiene variaba mucho según la región y la clase social. En los castillos medievales, los nobles utilizaban retretes, pequeñas habitaciones anexas a las viviendas principales, donde una abertura en la piedra permitía que los desechos cayeran directamente a un foso ubicado debajo. Sin embargo, si se descuidaba la limpieza durante demasiado tiempo, el olor se volvía insoportable y se extendía por todos los pasillos del castillo. Algunos de estos retretes estaban colocados estratégicamente sobre fosos, con la esperanza de que sus desechos ayudaran a disuadir a los invasores. En la práctica, sin embargo, el hedor impregnaba el aire y atraía enjambres de alimañas, haciendo que las torres estuvieran infestadas de ratas e insectos. La situación en las ciudades era aún más problemática. Muchas calles servían como alcantarillas abiertas, ya que los residentes arrojaban sus desechos directamente a las vías públicas. Hacia finales de la Edad Media, empezaron a aparecer fosas sépticas rudimentarias en París y Londres, pero estaban mal mantenidas y quienes las vaciaban, conocidos en Inglaterra como Gone Farmers, tenían uno de los trabajos más peligrosos de la época. Para los agricultores, la naturaleza representaba la solución más accesible. Se usaban campos, bosques e incluso establos como retretes improvisados, mientras algunos cavaban simples pozos en el suelo. En algunas aldeas se construyeron letrinas comunales, pero carecían de sistemas de drenaje adecuados, lo que contribuyó a la propagación de enfermedades, especialmente entre los niños. Después de solucionar el problema principal, vino la cuestión de la limpieza. Sin papel higiénico, la Edad Media exigía creatividad. En el campo los agricultores utilizaban paja, heno y hojas secas, aunque una elección incorrecta podía provocar irritaciones molestas. El musgo suave y abundante en los bosques era la opción preferida por quienes vivían cerca de los bosques. En las regiones costeras, los marineros y pescadores recurrían a las conchas y caparazones de moluscos, una elección nada cómoda. Un pequeño error y la incomodidad se convertía en un auténtico sufrimiento. En zonas áridas, donde no se encontraban ni hojas ni musgo, se utilizaban trozos de madera pulida o fragmentos de cerámica. Esta técnica, sin embargo, requería extrema atención para evitar lesiones desagradables. Los más pobres, sin recursos disponibles, se vieron obligados a utilizar la mano izquierda, lavándosela luego con agua cuando era posible. Esta práctica ayudó a arraigar en algunas culturas el hábito de evitar utilizar la mano izquierda para comer o saludar. La higiene medieval era un desafío constante, pero era un aspecto esencial de la vida diaria, aunque lejos de los estándares modernos de limpieza. La costumbre de evitar el uso de la mano izquierda al saludar tiene raíces antiguas y ha sobrevivido en muchas culturas hasta nuestros días. Sin embargo, no todos se vieron obligados a recurrir a soluciones improvisadas. Los nobles y monjes tenían una alternativa más refinada: paños de lino lavables y reutilizables, un lujo reservado exclusivamente para quienes podían permitírselo. Para estas clases sociales, la limpieza no era el único problema.
El olor era otra preocupación importante. Para enmascarar los olores desagradables se utilizaban ampliamente hierbas aromáticas y perfumes, ya que el baño frecuente no era una práctica común. Incluso antes de la Edad Media, los romanos habían desarrollado un método más sofisticado de higiene íntima, el tersorium, una esponja sujeta a un palo de madera y sumergida en agua salada o vinagre. Sin embargo, esta herramienta tenía un aspecto antihigiénico. En los baños públicos la utilizaban varias personas a la vez. Con la caída del Imperio Romano, este método desapareció en Occidente, dando paso a soluciones mucho más rudimentarias. Ya fuera musgo, telas finas o trozos de madera, la prioridad era encontrar un material que solucionara el problema sin provocar heridas ni infecciones. Pero para aquellos que ni siquiera tenían acceso a estos medios, la situación era decididamente más dramática. Mientras que los nobles podían contar con lienzos y los campesinos con paja y hojas, los más pobres se encontraban ante una realidad mucho más dura: la falta total de recursos para la higiene personal. Para ellos, la única solución era el agua helada de los ríos y lagos, suponiendo que hubiera una fuente de agua no demasiado contaminada cerca. En los meses de invierno, la situación se volvió aún más extrema. Quienes no tenían otra opción recurrían incluso a la nieve fresca, una alternativa que, aunque efectiva, provocaba grietas e infecciones debido al frío y la humedad. La falta de saneamiento adecuado no solo era un motivo de incomodidad, sino también un grave riesgo para la salud. Enfermedades como la disentería y las alimañas se propagaron rápidamente y las epidemias eran comunes. Uno de los períodos más críticos fue el de la peste negra en el siglo XIV. Los médicos de la época, convencidos de que la suciedad podía crear una barrera protectora contra las enfermedades, aconsejaban evitar los baños. Esta creencia contribuyó a que las ciudades fueran aún más insalubres, convirtiendo las calles en verdaderos focos de infección. La mala higiene también tuvo un impacto social. Si un campesino aparecía demasiado mal en público, lo que no era raro, corría el riesgo de ser desterrado de la iglesia o incluso expulsado de las tabernas. Por esta razón, con el tiempo comenzaron a difundirse métodos alternativos para combatir los malos olores. Los más pobres cosían bolsitas de hierbas aromáticas en sus ropas para intentar enmascarar los efluvios corporales, mientras que los más ricos hacían todo lo posible por evitar el contacto con la realidad antihigiénica del pueblo. En los castillos, la tarea de vaciar las letrinas y mantener limpias las habitaciones recaía en los sirvientes, una tarea desagradable pero imprescindible para evitar que el hedor se extendiera por las residencias nobles. Si hoy en día te resulta incómodo utilizar un baño público, probablemente nunca hayas probado una letrina comunitaria medieval. En las ciudades, los baños compartidos eran una realidad muy común, pero olvidémonos de cualquier concepto de privacidad. Los bancos de piedra o madera estaban perforados y dispuestos uno al lado del otro, sin separadores. La gente estaba sentada una al lado de la otra, conversando como si nada estuviera sucediendo, lo que hacía que la experiencia fuera aún más incómoda. En algunas tabernas y plazas había letrinas públicas a disposición de los viajeros, pero su mantenimiento dejaba mucho que desear. A menudo los desechos caían directamente en zanjas o pozos subterráneos, donde se acumulaban sin un drenaje adecuado. Con el tiempo, estos depósitos produjeron gases inflamables, creando un peligro inesperado: explosiones de letrinas. A medida que los desechos fermentaban y se acumulaba el gas metano, una chispa, quizás una vela encendida por descuido o una brasa encendida arrojada accidentalmente en la letrina, era suficiente para causar una detonación en toda regla. Las explosiones de inodoros no eran un fenómeno tan raro como uno podría pensar. Y cualquiera que estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado corría el riesgo de ser alcanzado por un incendio repentino. Si crees que el papel higiénico siempre ha existido, estás equivocado. El concepto recién empezó a tomar forma en China en el siglo XIV, cuando se empezaron a producir hojas de papel específicamente para este propósito. Sin embargo, en la Europa medieval, la idea parecía superflua. La población ya estaba acostumbrada a métodos más rudimentarios y el papel se consideraba un producto demasiado preciado para ser utilizado en la higiene personal.
Ya en el siglo I, en Francia, se empezaron a utilizar paños suaves y perfumados, un lujo reservado exclusivamente a la nobleza. Mientras tanto, en Inglaterra y Alemania, la gente prefería permanecer fiel a las viejas costumbres, utilizando heno, musgo o, cuando estaba disponible, agua corriente. En los monasterios, los monjes adoptaron un sistema similar al de los romanos, utilizando paños lavables para uso individual. Sin embargo, mucha gente todavía creía que el contacto con la suciedad ayudaba a fortalecer el cuerpo contra las enfermedades, lo que frenó la evolución de la higiene personal. El cambio se produjo gradualmente. Con la difusión de la imprenta en el siglo XVI, la gente empezó a reutilizar páginas de manuscritos antiguos para limpiarlos, un destino ignominioso para muchas obras literarias. Ya en el siglo XIX, aparecieron los primeros rollos de papel higiénico disponibles comercialmente, pero su aceptación no fue inmediata. Muchos consideraron que era un desperdicio pagar por algo que podría reemplazarse fácilmente con periódicos viejos o trapos. No fue hasta el siglo XX que el papel higiénico se convirtió en un producto doméstico esencial, marcando el fin de una era de soluciones improvisadas poco cómodas. Mirando hacia atrás, podemos decir con confianza que nuestros antepasados medievales enfrentaron situaciones extremas en lo que respecta a la higiene. Hoy en día damos por sentado un simple rollo de papel, pero el camino hasta llegar a esta comodidad ha sido largo y a menudo desagradable. Y así, viajeros del tiempo, descubrimos lo necesaria que era la creatividad para gestionar un aspecto esencial de la vida cotidiana. Ahora que hemos llegado al final de este viaje en el tiempo, os dejamos con una pregunta. Si hubierais vivido en la Edad Media, ¿habríais preferido limpiaros con un trozo de cerámica o utilizar la misma esponja compartida por todos? Cuéntanos tu elección en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta porque tu apoyo es fundamental para seguir explorando el pasado juntos. Si este vídeo te resultó útil o intrigante, compártelo y nos vemos en la próxima aventura.